tomamos resoluciones, hacemos cambios, tomamos metas, y bueno, al final es lindo porque el Señor hoy nos regala la visita de nuestros pastores. El pastor Fabián les manda saludos, están en Universidad de la Vida y bueno, él está allá en la MCI Querétaro, pero hoy el Señor nos permitió, acá por favor, nos permitió tener aquí mira Josu por favor, de visita con nosotros a la pastora. ¿Por qué no la recibes con un aplauso? Pastora, pues bienvenida, esta es su casa, la iglesia la recibe con mucho amor y estamos muy expectantes. Buenos días. Ay, ¿sí se desayunaron o no? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, para mí es mucha alegría poder estar acá. De verdad que sí sacamos tiempo porque la MCI Querétaro es como un bebé, ¿cierto? ¿Y quién puede dejar al bebé solo? ¿Cierto? Toca tanto cuidado, tanto cuidado, tanto cuidado, pero Dios es bueno que me ha permitido estar hoy acá. Gracias a ustedes que tomaron la decisión de venir hoy acá y le pido a Dios que tengan su corazón dispuesto para escuchar la palabra que Dios me dio para que les trajera. ¿Cuántos vinieron a escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántos les gusta escuchar la palabra de Dios? Amén. Ahorita vamos a orar que Dios nos abra el corazón para que lo podamos entender el mensaje, porque muchas veces nuestro corazón, nuestra mente están cerrados, aunque estemos ahí sentados, pero no entendemos. Pero cuando el Señor nos abre el entendimiento, podemos comprender qué es lo que Dios nos quiere hablar. Amén. Igual quiero preguntar cuántos nos visitan hoy por primera vez. Alguien que yo vine hoy por primera vez, bienvenidos. Démosle un aplauso al Señor por ellos. Bienvenidos, bienvenidos. La mejor decisión que hayan podido tomar es venir a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué tal si pone su mano ahí en el corazón y le dice: Señor Jesús, gracias. Gracias por traerme en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo. Te pido que nos abras el entendimiento, Señor, que nos abras el corazón para poder comprender el Evangelio, para poder comprender lo que tú nos quieres hablar en esta mañana, Señor. Revélanos tu palabra, que la podamos entender, comprender y poner por No está sonando, ¿no? Ya. Yo le he colocado, ojalá no me vaya a enredar con él, le he colocado un título a mi enseñanza. Se llama Una fe conmemorativa. ¿Cómo se llama? Mire, la verdad es que cuando el pueblo de Israel dice: ¿a qué tiene que ver toda esta historia del pasado con nosotros? Todo tiene que ver. Que a veces no le gusta no ver el pasado, pero la verdad es que es bien importante. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán, sí, ya después de 40 años de haber divagado por el desierto, por fin lograron entrar a la tierra prometida, a lo que Dios les había dicho, la promesa que Él les había dado. ¿Cuántos aquí han recibido una promesa? Amén, yo creo que todos. Y uno le gustaría que se cumpliera de la noche a la mañana, pero hay promesas que se demoran,
porque Dios va preparando el camino y Dios va preparando nuestro corazón para esa promesa. El pueblo de Israel, por fin, después de 40 años, lo que era en 3 semanas, ellos duraron 40 años, ¿ve? Y entraron a la tierra prometida, y a mí me gustó cómo ellos entraron a la tierra prometida guiados por Josué, porque el único que había entrado de esos millones de personas que habían salido había sido Josué y Caleb, solo 2 personas que le creyeron a Dios, y comandados por él, todos los demás personas que nacieron en ese tiempo en el desierto, Josué hizo unos actos, unas obras conmemorativas que al estudiar la palabra me llamaban la atención, y yo decía, Señor, siempre quiero tener esa clase de fe y quiero tener esa clase de actos en mi vida, en mi familia y en mis generaciones. Y por eso es lo que quiero enseñarles en esta mañana. Y lo primero que ellos hicieron fue, por fe, ellos colocaron 12 piedras conmemorativas. ¿Ven? Josué 4, 21, 24 dice, entonces Josué le dijo a los israelitas, en el futuro sus hijos preguntarán, escuchen esto porque es muy importante, en el futuro sus hijos preguntarán, ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles, aquí es donde los israelitas cruzaron el Jordán sobre tierra seca, pues el Señor su Dios secó el río a la vista de ustedes y lo mantuvo seco hasta que todos cruzaron, tal como hizo con el Mar Rojo cuando lo secó, hasta que todos terminamos de cruzar. Lo hizo para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa y para que ustedes temieran al Señor su Dios para siempre. Me gusta, porque dice para que todas las naciones de la tierra. ¿Creen que México está incluida? ¿Creen que Querétaro está incluido? ¿Creen que Tequisquiapan está incluido? ¿Que esta iglesia está incluida? ¿Que su familia está incluida? Amén. Cuando uno lee la palabra, uno no puede decir, eso fue para los israelitas. ¿Sí? Como que pierde el interés. Todo lo que está en la Biblia tiene que ver con nosotros. Y si ellos tuvieron esa fe y el Señor les decía, háganlo para que cuando sus hijos pregunten, el propósito de recordar las grandes obras de Dios no es para que vivamos en la añoranza del pasado. Ay, cuando yo era. Uy, cuando nosotros hicimos. Uy, cuando nosotros conquistamos. Ay, ¿se acuerdan cuando danzamos? ¿Se acuerdan cuando íbamos a la iglesia? Sería terrible, ¿cierto? Hay mucha gente que se queda en el pasado. Estamos en el presente y la realidad es esta. Diga, esta es mi realidad. Que hay mucha gente que se queda pensando en lo que era y no es así. Los recordatorios son para ver lo grande que fue Dios en el pasado, cómo nos ayudó en el pasado y cómo ese mismo Dios sigue siendo grande en el presente y cómo nos va a ayudar en el futuro, ¿sí? Porque mucha gente se queda pensando en las mejorías de la vida y piensan que todo eso ya es cuestión del pasado. Las grandes obras de Dios deben ser conmemoradas y recordadas para afirmar nuestra fe. Para eso es que uno recuerda, para que podamos confiar en Dios, que como nos ayudó en el pasado, nos va a ayudar en este presente, en este día, hoy. Porque la vida cristiana es una vida real para el día a día.
para el día a día, para lo que tú estás viviendo hoy, para lo que tú estás pasando hoy. Para eso es la palabra de Dios. El pueblo de Israel basaba su confianza en lo que ellos habían visto, en lo que ellos habían experimentado, ¿sí? De esos que estaban ahí cruzando el río Jordán, solo 2 habían visto y experimentado que el Señor había abierto el Mar Rojo, ¿cierto? Los demás no, porque toda esa generación que había entrado, ellos nacieron en el desierto, ya cuando habían pasado el río Jordán, el Mar Rojo. Por eso era tan importante que el Señor volviera a estas grandezas de abrir nuevamente el río Jordán y que toda esa generación viera el poder de Dios. Entonces, cuando pasaron, el Señor les dice: tomen esas 12 piedras y ahora hagan un monumento, eleven un monumento. Y Él les dice: ¿para qué? Porque en el futuro sus hijos les van a preguntar: ¿qué significan esas piedras? ¿Y ustedes qué les van a decir? Les van a contar del Dios poderoso que abrió el Mar Rojo, que abrió el río Jordán, que pasamos en seco, que nuestro Dios es poderoso. Yo le pregunto, por ejemplo, ¿qué fe le voy a dejar? Yo tengo una hija de 19 años, ya de 19 años, ¿cómo pasa el tiempo, no? ¿Cuántos tienen hijos acá? La gran mayoría. Y los que no, los van a tener. Amén, los van a tener. ¿Listo? Entonces, era para que el Señor les estaba diciendo, para que todos los pueblos de la tierra sepan que hay un Dios en el cielo que hace milagros. Esa es la idea, que tú vengas esta mañana a la iglesia a alabar, exaltar, glorificar y recibir la palabra de un Dios poderoso, de un Dios que hace milagros, no en el pasado, ¿sí? No antes de la pandemia, no ayer, hoy nuestro Dios hace milagros. No sé qué milagro tú necesitas hoy, pero lo que sí sé es que el Dios que le estoy predicando resucita muertos. Entonces, nada es imposible para Dios. Lo único que tenemos que hacer es que buscar a ese Dios con todo nuestro corazón. Busca, yo les digo, iglesia, hoy, busca tener tus propias memorias con Dios. El pueblo de Israel tenía esas memorias, una fe conmemorativa. Ese monumento que elevaron era para que todos, aún las naciones de la tierra, vieran que nuestro Dios es poderoso. Entonces, busca tú tener tus propias experiencias con Dios. Ay, a fulano, ay, sanó a sultano, ay, hizo tal con tal persona. Pero ¿qué ha hecho Dios contigo? Hoy es un día para recordar qué ha hecho Dios contigo. Me alegraba porque ayer cuando mi esposo se levantó, me dice: Dios me levantó muy temprano y me llevó por todo el recorrido desde que Él me llamó para que lo conociera, y cómo nos ha llevado de piedra en piedra, y me hizo recordar muchas cosas que incluso uno olvida. Y yo después le dije: ay, justo todo eso es lo que Dios me ha dado, de esa fe conmemorativa del pueblo de Israel. Nosotros nunca podemos olvidar de dónde nos sacó el Señor, porque el día que tú empiezas a confiar en ti mismo, en tus fuerzas, en tu sabiduría y en tus capacidades. Pero el recordar, el ver que todo ha sido por la mano de Dios,
eso nos lleva a una dependencia absoluta de Dios. ¿Qué le vamos a dejar de legado a nuestros hijos? ¿Qué le vamos a dejar de legado a nuestras generaciones? Nuestros hijos deben saber que la obra de Dios no comenzó con ellos. No comenzó con ellos, que la fe es personal, que ellos deben buscar tener una relación con Dios. Hoy día muchos dicen, yo soy cristiana porque mi mamá es cristiana. ¿Ustedes qué piensan eso? No. Uno imita la fe de estos grandes hombres de Dios. Uno imita la fe de sus padres. Uno es inspirado por la fe de los padres, pero cada persona debe tener una relación personal con Dios. No es que porque mi abuela era cristiana, entonces yo ya soy cristiano. No. En 2 de Timoteo 1:5 dice, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loaida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. ¿Cómo me agradó ese versículo? Porque Timoteo era un discípulo de Pablo. Pero, ¿qué era lo que hacía feliz a Pablo? Que la misma fe y confianza en Dios que tenía la abuela y la madre de Timoteo era la misma fe que este jovencito tenía. ¿Cómo va pasando de generación en generación? Y es lo valioso que nosotros podemos dejar a estas generaciones, que le podemos dejar a nuestros hijos, a nuestros discípulos. Yo les pregunto en esta mañana, ¿qué te hace feliz a ti? Piense por un momento, ¿qué es lo que a ti te hace feliz? A Pablo lo hacía feliz ver la fe de su discípulo, ver que era la misma fe de esas generaciones pasadas. Por eso yo les pregunto, ¿ya lo pensaron? ¿Qué les hace feliz? Muchos les puede hacer feliz comer tacos. Sí, es la verdad. Ay, a mí me hace feliz dormir, otros me hace feliz tal cosa. Pero el propósito del ser humano, escuchen esto, es disfrutar de Dios y gozar de Él por siempre. Ese es el fin del hombre, conocer de Dios y disfrutar de Él, disfrutar de su presencia. ¿Ustedes disfrutan venir en esta mañana a recibir la palabra de Dios? ¿Disfrutan adorarle? ¿Disfrutan compartir en familia la palabra de Dios? Vivir para algo menos nosotros, la verdad, sería conformarnos con algo infinitamente inferior para lo cual fuimos creados. D.L. Moody, él decía, también lo leí de Charles Spurgeon, y ellos decían que el peor fracaso del ser humano es no crecer en el conocimiento de Dios, no crecer en el conocimiento de su palabra y tener éxito en todo lo demás. Tremendo, ¿sí o no? La pastora decía, comienza el año y uno hace muchas resoluciones. Quiero ir al gimnasio, quiero bajar de peso, quiero alimentarme bien, quiero comprar una casa, quiero hacer esto, quiero hacer un viaje, miles de cosas. Pero ellos decían, el peor fracaso del ser humano es no crecer
en el conocimiento de Dios. Y creo que la resolución más fuerte de mi corazón para este año es crecer en Dios, crecer en Cristo, crecer en el Evangelio, crecer en la palabra de Dios. Quiero conocer más de Cristo. Porque si yo vivo por algo menos, algo inferior a eso, la verdad es que no cumplo como el propósito por el cual Dios me llamó. Tenga esa resolución en su vida para este año. Crecer en Dios, crecer en Cristo, crecer en su palabra. Y usted va a ver cómo las demás cosas van a venir por añadidura. Jamás seremos felices si no vivimos satisfechos en Dios y caminando en adoración a Él. Eso es lo que llena el corazón del hombre, lo que nos satisface. Vivir para Él, vivir plenos en Él, llenos en Él, vivir para Él. Amén. Ahora, ¿qué hace feliz a un padre de familia? ¿Qué lo hace feliz? Contemplar sus hijos, ¿sí o no? ¿Cuánto les gustaba a los que ya, los que eran sus bebés pequeños, ir y solamente verlos como respiraban? ¿Sí o no? Yo era de las que como que sentía que no respiraba y colocaba hasta un espejo. Y uno a veces se deleita con sus hijos simplemente viéndolos crecer, viéndolos reír. Pero ¿qué debe hacer feliz a un padre? ¿Qué nos hace felices? Que ellos caminen por la senda correcta, ¿sí o no? Que ellos tengan buenas costumbres, que sean chicos de casa, que amen a Dios y su palabra. A cualquier padre de familia le hace feliz ver a sus hijos caminando derechitos. Mire, yo les digo, los hijos aprenden por imitación, por inspiración, crecen por las semillas que nosotros sembramos en ellos, por las palabras que nosotros declaramos sobre ellos. No es por arte de magia. Ayer una mujer me llamaba y pedía era que su hija iba a practicar un aborto, entonces que orara para que le fuera bien. Dice uno, pero ¿cómo pide que ore por eso? No, es que ella es buena. 18 años con su matrimonio, bien, y de un momento a otro, no sé por qué cambió. Y yo le dije, no es de un momento a otro. Todo, aún el pecado tiene como todo un proceso, ¿cierto? Y yo le dije que hasta mi esposo se reía. Una persona no se acuesta siendo santa y se levanta siendo mala, ¿cierto que no? Un santo y apareció un diablo. No, claro que no, sino que todo va en las semillas que hay en el corazón. Nosotros como padres tenemos esa gran responsabilidad de sembrar en ellos, de declarar sobre ellos semillas de bendición, palabras de bendición, porque nuestros niños, una vez que estén en la edad de rendirle cuentas a Dios, ellos tienen que tener su propia relación con Dios, con Jesús. Fue la madre y la abuela de Timoteo quienes lo llevaron a los pies de Jesús. Fueron ellas quienes afirmaron la fe en ese jovencito, que ya luego conoció a Pablo y Pablo vino a ser su líder, vino a ser su pastor, vino a ser su mentor, pero él traía ya las semillas desde casa.
¿Cuántos padres hay acá? Levante su mano. Tenemos esa gran responsabilidad de sembrar en nuestros hijos esas semillas espirituales para que tengamos una generación bendita. Tenemos que estar, a mí me llama la atención de que como luego Pablo fue su mentor. Todos, ojalá todos los que estemos acá tengamos un líder, un mentor y que puedan participar de una célula. Si viera lo valioso que es estar en una célula. Todo aquel que no está es como si fuera huérfano, pero en la célula trae mucha protección, mucha enseñanza y mucha formación de nuestro carácter. Así que les motivo a todos aquellos que no tengan célula que pregunten a la salida y se puedan incluir en una célula. Dios quiere usar hoy día a los padres y a los abuelos para pasar ese legado eterno a sus hijos y a sus nietos. ¿Qué tenemos que pasar? Un legado eterno. Dejar un legado no es fácil, no es de un solo día, sino que es un trabajo de toda la vida, de esfuerzo, de dedicación, de consagración, de compromiso, porque tenemos que dejar un legado visible y eterno. Eso es lo que Josué estaba haciendo, porque el Señor le dijo, para cuando sus hijos pregunten, ¿qué les van a decir? ¿Qué habla usted con sus hijos? ¿Qué les dice? ¿Cuáles son sus conversaciones? Todo es importante, pero el que tengamos conversaciones espirituales con nuestros niños, con nuestros preadolescentes y con nuestros jóvenes, eso garantiza que tengamos una generación bendita. Mirando en la palabra, leía las palabras, las oraciones que el rey David dejó sobre su hijo Salomón. Ese legado que él le dejaba. Dice 1 Corintios 28:9, en cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si lo buscas, Él te dejará que lo encuentres, pero si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. Qué lindo estas palabras, estas conversaciones que un padre tenía con su hijo, hablándole de cómo tenía que reconocer al Dios de David. Que sus hijos imiten al Dios que tú les sirves. Que sus hijos quieran tener el mismo Dios que tú tienes. Que ellos digan, yo quiero imitar la fe de mi mamá. Yo quiero imitar la fe de mi papá. Yo quiero tener lo que ellos tienen. Pero cuando los hijos no quieren saber nada, la verdad que es muy triste. Nuestro ejemplo de fe y servicio al Señor será la fe conmemorativa que nosotros le dejemos a nuestras generaciones. Yo sé que es importante la herencia, le dejo una casa, le dejo todo, pero eso no es eterno, eso desaparece, eso cualquiera lo puede conseguir, pero un legado espiritual, un legado eterno, una fe que ellos recuerden, eso los guardará y los protegerá de esta generación tan perversa, de este mundo tan caído, de esta situación tan difícil que estamos viviendo hoy en la tierra. Amén. Entonces,
las oraciones que tú siembras en tus hijos tienen que ser oraciones eternas, oraciones con propósito. Primera de Crónicas 29:19, así oraba David por su hijo. Mire, dale a mi hijo Salomón un corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, para que las cumpla todas y edifique el templo para el cual he previsto. Él oraba, era para que su hijo tuviera un corazón perfecto, para que su hijo le sirviera a Dios, para que su hijo estuviera en la casa de Dios, para que su hijo adorara a Dios. Sí, podemos orar que sea un gran empresario, que sea un gran ejecutivo. Necesitamos los abogados, necesitamos los maestros, necesitamos tantas profesiones que hay. Pero lo que uno puede, lo principal es que nuestros hijos teman a Dios, conozcan a nuestro Dios y le sirvan. Que nuestros hijos y nuestros discípulos, porque tal vez no tenemos hijos físicos, pero tenemos hijos espirituales. ¿Y qué es lo que sembramos en ellos? Que ellos conozcan el evangelio, que ellos conozcan la vida, la muerte, la resurrección y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque si nosotros conocemos a Dios y conocemos su palabra, eso impedirá que pequemos. Cuando el temor de Dios está en una vida, impide que peque. Pero cuando todo esto se va, la verdad es que damos rienda suelta a nuestros deseos y pasiones y siempre nos llevarán a la destrucción. Que nuestros hijos y nuestras generaciones vean que la bendición de Dios está sobre nosotros y que ellos quieran tener eso. Que ellos quieran tener eso. Cuando Ruth, una mujer pagana, decidió dejar el mundo y seguir a Noemí, no siguió a Noemí. Ella siguió al Dios de Noemí. Y ustedes ya saben toda la historia de ella. La bendición tan grande por seguir al Dios de Noemí. Entonces, que nuestros hijos sigan al Dios verdadero. Por eso es tan importante, padres, los que estamos acá, conocer al Dios verdadero, conocer su palabra, vivir su palabra, compartir la palabra. ¿Cuándo? En todo tiempo. Cuando uno se sienta a la mesa. Yo amo el momento de la comida, de sentarnos a la mesa, de orar por los alimentos, de darle gracias a Dios, de compartir alguna experiencia que hemos tenido, un milagro que hemos experimentado, una palabra que hemos recibido. O sea, tiene que ser algo con lo que convivimos todo el tiempo. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Denle un aplauso al Señor. ¿Qué hace feliz a un pastor? ¿Qué hace feliz a un pastor? Ver la fe de hombres y mujeres fieles como Timoteo, que le sirven al Señor, que lo aman y dan su vida por el Señor. Eso hace feliz a un pastor. Ver la iglesia crecer, ver la iglesia que avanza en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su palabra. Ver familias crecer en una fe verdadera, genuina, no fingida, a pesar de las pruebas que tenemos. Porque el hecho de que seamos cristianos no es garantía de que nunca nos pasa nada, de que todo va a ser color de rosa. Claro que no. Vamos camino a la eternidad. Vamos como el pueblo de Israel iban a su Canaán prometida. Nosotros vamos camino a nuestra Canaán celestial. Y por eso no es fácil. Entonces necesitamos
afianzarnos en la fe, crecer en la fe. Y la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y eso nos hace felices a nosotros los pastores. Ver familias que dejan un legado a sus hijos, pero un legado espiritual, un legado eterno. Ver crecer a toda la iglesia en todas las áreas. Porque cuando uno crece espiritualmente, uno crece en todas las áreas. No lo digo yo, lo dice la palabra. Tercera de Juan 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así como prosperas espiritualmente, así como prosperas y creces en el conocimiento de la palabra y de la verdad de Dios, tú vas a crecer en todas las áreas. Por eso es tan importante que avancemos en ese conocimiento. Lo segundo que vemos que ellos hicieron al entrar o al pasar el río Jordán fue que su fe fue evidenciada por la obediencia. La fe es evidenciada por la obediencia. Por fe, Josué circuncidó a todo el pueblo. Recuerden que el pueblo que ya había sido circuncidado, pues ese murió en el desierto. Pero esta nueva generación que nació en el desierto no había sido circuncidada. Y por eso fue que el Señor le dio esa instrucción a Josué. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a probar nuestra fe y Dios siempre va a probar nuestra obediencia. Él lo va a hacer. ¿Para qué? Para cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Josué 5:2 dice: en esos días el Señor le dijo a Josué: prepara cuchillos de piedra y circuncida a esta segunda generación de israelitas. Y el versículo 8 dice que después de ser circuncidados, todos los varones descansaron en el campamento hasta que sanaron. Diga conmigo: hasta que sanaron. Mínimo 3 días después de que circuncidaban a los varones, ellos se tenían que quedar 3 días. Recuerden que ellos acababan de pasar el río Jordán, estaban frente a las llanuras de Jericó, prácticamente estaban frente a todos sus enemigos. Y por eso la fe fue probada. ¿Por qué el Señor, si ellos llevaban meses a este lado del Jordán, por qué el Señor no le dijo a Josué, antes de que pasen el Jordán, circuncídalos? Sino que el Señor esperó hasta que pasaron el Jordán, cuando ellos estaban bien vulnerables y expuestos a todos los cananeos. Fue cuando les dijo que los circuncidara. Josué hubiera podido decir: no, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Ellos van a quedar incapacitados, ellos no van a quedar débiles, no van a poder pelear y enfrente están todos mis enemigos, yo no puedo hacer eso. ¿Cuántas veces nos vemos frente a situaciones que para nosotros son ilógicas, que no tienen sentido, que es imposible, que uno no ve la salida por ningún lado? Y el Señor nos lleva a hacer cosas que en nuestro parecer no tienen sentido, llevamos la pérdida. Pero ahí nuestra fe es probada, nuestra obediencia a Dios, a su palabra es probada. Y si nosotros le creemos a Él y obedecemos, la bendición viene. Josué hizo lo correcto, él escuchó la voz de Dios y él obedeció con fe, creyendo. Yo creo que él pensaba, pero si el Señor abrió el río Jordán, nos hizo cruzar, estamos acá, no creo que nos haya hecho cruzar
para que vengan y nos maten. Es esa fe que nosotros tenemos que tener. La vida cristiana es de fe, no es de lógica. Aquel que vive en la lógica no consigue nada. Pero nosotros tenemos que movernos a través de la fe. Josué, cuando hizo eso, llevó al pueblo a confiar en Dios, a confiar que Él los defendería, que el mismo Dios pelearía por ellos, que el mismo Dios les daría la victoria, y les estaba enseñando cómo conquistar Canaán por medio de la fe. ¿Cómo conquistamos los milagros, iglesia? Por medio de la fe. Por medio de la fe en Jesucristo. Ellos tenían que recordar el poder de Dios. Cuando usted se encuentre frente a una situación difícil, ¿qué tiene que hacer? Recordar. Si me ayudó ayer, ¿cómo no me va a ayudar en esto? Si hizo este milagro, ¿cómo no me va a ayudar en esto? Para eso es la fe conmemorativa. Que nunca se nos olvide todo lo que Dios ha hecho con nosotros y que podamos ver que todo este caminar que hemos llevado hasta aquí, Dios nos ha ayudado. ¿Cuántos pueden decir eso hoy? Hasta aquí Dios me ha ayudado. Levante la mano quien diga, yo estoy seguro que hasta aquí Dios me ha ayudado. Amén. Aquí Él es el que nos ha traído, aunque hemos tenido muchas situaciones difíciles, experiencias negativas, lloros, tantas cosas, pero Dios nunca nos ha abandonado. Solo que Dios demanda unos actos radicales de obediencia. Si hay algo que no le agrada a Dios es la desobediencia, pero Él ama la obediencia. Él ama que sus hijos escuchen y obedezcan. Es tan importante el oír, porque el que oye ve y el que ve cambia. Cambia. Porque si uno no oye a Dios, uno no ve. ¿Y cuántas veces nos pasa que nosotros no vemos nuestra condición y por eso nunca cambiamos? Y aunque llevas 20 años, llevas 15 años, llevas 5 años, lo que lleves en el Señor, y siempre como batallando con lo mismo. ¿Y es por qué? Por no oír. Y si algo que tenía Josué era que él oía a Dios, y él se movía a través de la fe, porque él tenía un espíritu diferente y él creía en ese Dios poderoso. ¿Cuántos han pasado por luchas, por batallas, por situaciones difíciles? ¿Cuántos? Yo por muchas. Yo por muchas. Recientemente, ¿cuántos han pasado así que diga, uy, Señor? Yo por muchas he pasado. Con la salud, con las finanzas, con los hijos, con la familia. ¿Cuántos batallan con sus pensamientos? ¿Cuántos batallan con sus sentimientos? Con sus emociones. ¿Cuántos batallan? Eso es una batalla. No quiera solucionarlo por otros medios. Como cualquier problema de salud, así es la salud mental y emocional. Y tenemos que ir a Dios, al que nos creó, al que nos formó, al que sabe lo que necesitamos. Tenemos que ir a Él y pedirle ayuda. Yo les digo hoy, iglesia, confíen en Dios. Confíen en Dios. Él los conoce. Él los hizo en el vientre de su mamá. Él sabe su necesidad. Él sabe lo que tú estás sintiendo ahora. Él sabe las luchas en tu mente, en tu corazón, tus temores, tus miedos. Él los conoce y Él te puede ayudar. ¿Qué tenemos que hacer? Volvernos a Él, confiar en Él. Pregúntese, ¿tu corazón le pertenece a Dios?
Sea sincero y diga, ¿de verdad Dios ocupa el primer lugar en tu corazón? No porque lleves muchos años de conocer a Dios, eso es garantía de que Dios ocupa el primer lugar en tu corazón. Uno tiene que hacerse esos exámenes y ver si realmente Dios está ocupando el primer lugar de mi corazón. O si ya esto de venir a la iglesia se nos vuelve algo monótono, algo rutinario, algo porque hay que hacerlo, algo religioso. Y Dios no es una religión. Lo que Él nos llama siempre es a tener ¿qué? Una relación. Tu iglesia, tienes hoy que confiar en Dios. Dios es fiel. Su naturaleza es ser fiel. Él cumple sus promesas. Él las cumple. Él cumple su promesa cuando te dice hoy, mira esta promesa en las pantallas, Isaías 41:10. No sé cómo te llames, Marta, Pablo, Juan, Rosita, Guadalupe. Esta promesa dice el Señor hoy. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo toman? Porque la palabra es poderosa para el que la cree. Recuerdo cuando yo no podía tener hijos y Dios me dio esa promesa. Por el año que vienes te visitaré y tendrás un hijo en tus brazos. Y por esa época en mi vida se cumplió esa promesa, tal como el Señor me lo dijo. Al año siguiente yo tenía a Sofía en los brazos y recuerdo que fui a Venezuela y di mi testimonio allá. Al bajar, una mujer se me acerca y me dice, ay pastora, ay a mí también el Señor me dio esa promesa, pero en mí sí no la cumplió, a mí sí no me mandó el bebé, a mí sí no. ¿Ustedes qué piensan? ¿Dios le falló? No. Tú puedes ver muchas promesas en la Biblia, pero si no las crees no se cumplen. Porque ¿qué se requiere? Fe. La palabra y las promesas es para todo aquel que la crea. ¿Cuántos toman esta promesa? No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Yo la tomo en esta mañana. Esa es mi garantía, que si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Nadie. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Necesitamos creer a la palabra de Dios. Dios se agradó de la fe y la obediencia de Israel y los bendijo. Mire cómo Dios bendice cuando nosotros somos personas de fe y de obediencia. En Josué 5:9 dice, luego el Señor dijo a Josué, hoy les he quitado de encima la vergüenza de haber sido esclavos en Egipto. Por esa razón, aquel lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. El pueblo de Israel, el antiguo pueblo, había vivido la vergüenza, la humillación, el oprobio, la esclavitud, y de eso el Señor los había rescatado. Y cuando el Señor probó la fe, cuando les dijo que los circuncidara, el Señor se agradó. Dios se agrada cuando nosotros oímos y obedecemos. ¿Cuántas cosas Dios te ha hablado que hagas y no lo has hecho? ¿Cuántas cosas Dios te ha hablado que dejes y no lo has dejado? ¿Cuántas cosas Dios te ha dicho? Pero no lo hacemos y queremos ver la bendición. Josué obedeció y el Señor dijo, hoy porque me agrada tu fe y tu obediencia, quito
todo la vergüenza del pueblo de Israel. Esa vergüenza que fueron esclavos en Egipto. ¿Cuántas veces vivimos de vergüenza en vergüenza? Porque si aún una persona está enferma, casi la mayoría piensa, eso debe ser que está en pecado. Y es esas vergüenzas, ¿sí o no? Si tuvo una situación difícil económica, eso debe ser que está en pecado. ¿Por qué no pensamos que más bien es algo que Dios quiere trabajar en nuestro corazón? Pero Dios está diciendo, si crees a mi palabra y la obedeces, voy a quitar la vergüenza de tu vida. Voy a quitar el oprobio. Voy a quitar todo aquello con lo cual tú has sido marcado o marcada. Porque esas son las bendiciones de Dios cuando nosotros obedecemos. Yo les digo hoy, pongan su confianza en Dios, obedezcan a sus mandatos y nunca serán defraudados. Nunca, nunca. Aún en los momentos más difíciles de mi vida, nunca Dios me ha defraudado. Nunca Dios me ha fallado. No hay una sola promesa que Él no me haya dicho que no se haya cumplido. Y las que no se han cumplido, no quiere decir que no se van a cumplir, sino que son en el tiempo de Dios. Amén. Por eso yo les motivo a que pongan hoy su confianza en Dios. El hombre a uno lo defrauda todos los días. El hombre, uno vive engañado del hombre. Por eso en Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Listo? Y por último, la tercera, por la fe ellos celebraron la Pascua. Me encanta. Josué 5:10 dice, mientras los israelitas acampaban en Gilgal, sobre la llanura de Jericó celebraron la Pascua al tercer día del día 14 del primer mes. El pueblo de Israel celebró su primera Pascua en la tierra prometida. ¿Ustedes se alcanzan a imaginar esa historia? Yo cuando veía esto, pues no tiene comparación, pero no han visto como cuando uno le entrega en su casa. Así no haya nada, sino solo en su casa, no hay cama, no hay nada. Pero cuando tú te pasas, no importa, así sea en el piso, dormimos. Porque hay gozo, hay alegría, hay bendición. Ellos celebraron la Pascua de haber sido libres, de haber sido redimidos. Ya no había esclavitud, habían dejado ese pasado atrás. ¿Qué celebramos nosotros hoy? Nosotros tenemos más gozo para celebrar hoy. La obra redentora de Cristo por nosotros. La obra de la cruz, lo que Jesús hizo por nosotros. A eso venimos. Todos los días celebramos. Este es un culto de celebración, de agradecimiento. Mira, yo les pido que nunca se vuelva monótono la vida cristiana. Nunca se vuelva monótono la adoración, la alabanza, el momento de la ofrenda, el escuchar la palabra. Yo siempre tengo una expectativa. Siempre, siempre su palabra tiene poder sobre nuestras vidas. Hoy damos gracias a Dios que nos amó tanto, que envió a su único Hijo Jesucristo a morir por nosotros en esta tierra. Él murió en la cruz, Él tomó nuestro lugar. En Isaías 53 fue profetizado que Jesús sería el Mesías sustituto que traería redención a toda la humanidad, a nosotros también. Y mire lo que dice Isaías 53, 4, 6. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas
fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. ¡Wow! Ahí está todo lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Ellos, al celebrar la Pascua, ellos sacrificaban un cordero, un animal. Pero Jesucristo es nuestro cordero inmolado. Él murió una vez y para siempre. Él derramó hasta la última gota de sangre para podernos perdonar nuestros pecados y salvarnos de la condenación eterna. Él lo hizo y nosotros celebramos la Pascua. Celebramos que tenemos un Redentor. Tenemos un Redentor de nuestra vida, un Redentor de nuestros hijos, un Redentor de nuestras generaciones, de nuestra familia, un Redentor de esta ciudad de Quisquiapan, de Querétaro, de México y de las naciones de la tierra. Tenemos un Redentor. Jesús se convierte en el Redentor de todo aquel que en Él cree por fe. Por medio de la fe es que somos salvos. No se trata de ser buena gente. Que a veces uno dice, no, es que soy buena gente. No, porque cuando digo soy buena gente, apelo a mi propia justicia. Pero cuando digo, Señor, soy pecador, necesito un Redentor, apelo a la justicia de Dios. Apelo al poder de su sangre, que tiene el poder de remover el pecado, de redimirnos del poder del enemigo. Israel había sido libre de su esclavitud y nosotros hemos sido libres por causa de la vida, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Efesios 1:7 dice que solamente en Cristo tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Aquel que verdaderamente pone su fe en Jesús como su único y perfecto Salvador es redimido. Es redimido de la esclavitud más grande, de la esclavitud del pecado. Él nos hizo libre de las drogas, de los vicios, de la pornografía, de la inmoralidad. No sé cuál sea su lucha hoy. Pero si estás aquí y estás escuchando este mensaje, Dios te quiere hacer libre. ¿Cuándo? Hoy te quiere hacer libre. Quiero que oremos en esta mañana. Pero quiero preguntarles, ¿quiénes tienen así esa fe conmemorativa? Que diga, Señor, a mí me sanó el Señor de esto. Cuando yo estaba perdido y el Señor hizo esto conmigo. ¿Cuántos han recibido así ese milagro? Algo que tú digas, yo puedo recordarlo hoy. Quiero que esas personas se pongan en pie. Esas personas que dicen, hoy puedo recordar, así como el Señor le decía a Josué, levanten esas piedras para que cuando sus hijos pregunten, ustedes puedan decirle todas las maravillas que Dios ha hecho. ¿Cuántos hoy quieren adorar a Dios por esas obras en su vida? Si hay uno, venga aquí al frente. Venga al altar y adórelo y dígale, Señor, hoy te quiero adorar. Porque hoy hago memoria de lo que tú has hecho conmigo. Que nunca, nunca se me olvide de dónde me sacó el Señor. ¿Cuántos hoy pueden recordar de dónde lo sacó el Señor? A veces se nos olvida. ¿De dónde nos sacó? Cuando Fabi me contaba eso, lloramos esa mañana. Y veíamos cómo Dios nos iba llevando de piedra en piedra.
de bendición en bendición. Y fue tan hermoso recordar eso. ¿Cuántos han perdido la fe? De pronto hay uno que perdió la fe. Venga aquí al frente y la vas a recuperar en Dios. Venga. ¿Cuántos quieren celebrar su libertad en Cristo? Si hay alguien que quiere, diga, yo quiero celebrar mi libertad. Ellos celebraron la Pascua de haber sido redimidos de Egipto. Quiero que empecemos a adorar al Señor. Y mientras adoras, vas orando y le vas dando gracias a Dios. Es tan hermoso. Levante sus brazos, iglesia. Hoy es un día conmemorativo de recordar cómo hasta aquí Dios nos ha ayudado. Cuántos milagros, cuántas maravillas, cuántos rescates. Adóralo con todo tu corazón. Recuerda de dónde te sacó el Señor. Hoy es un día de recordar todo lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Qué sería nuestra vida si Él no nos hubiera rescatado? ¿Dónde estaríamos? Dígaselo al Señor. Dígaselo. ¿Dónde estaría? Si yo a ti no te tuviera, Derrame su corazón, es delante de Dios. sin haber yo conocido Santo. al Dios que me ama. Santo. Y no sé dónde estuviera, Dígaselo. ¿Dónde estaría? si yo a ti no te tuviera, ¿Dónde estaríamos, Señor? sin haber yo conocido Levanta un altar de adoración. Ellos colocaron esas 12 piedras conmemorativas. Tú levanta hoy un altar de adoración a Dios. Por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Por lo que Él ha hecho en esta iglesia, en cada familia. Cómo nos has guardado, cómo nos has protegido. Gracias. Dale gracias a Dios por tu salud. Dale gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale gracias. Iglesia, levante su voz, iglesia. Dale gracias a Dios. Eres santo, santo, eres tan bueno. Si yo a ti no te tuviera, sin haber conocido al Dios que me ama. a ver, vas a hacer una oración. No vas a cantar, vas a hacer una oración dándole gracias a Dios. Que se escuche en el cielo.
Que quede escrita esa oración hoy de agradecimiento a Dios. De agradecimiento a Dios. Que quede escrita esa fe. Esa fe que vamos a dejar a estas generaciones, esa fe que vamos a dejar a nuestros hijos. Ese amor y servicio en la casa de Dios. Dele gracias a Dios por tu salud, por el alimento, por la provisión. Aun si hay alguien acá que está pasando por un momento difícil, dele gracias a Dios, dile gracias. Dile: bendito problema que me lleva a conocerte. Bendita situación que me acerca a ti. Dile: por esta situación te estoy conociendo. Dígale: gracias, Señor. Ponga todo en las manos de Dios. Ponga todo en las manos de Dios. Para Él no hay nada imposible. Y para el que cree, todo le es posible. Tu salud. Visualice cómo la sangre del Cordero inmolado cae hoy sobre tu vida. Trae sanidad. Sanidad mental. Sanidad en tus pensamientos. Sanidad en tus emociones. Trae sanidad en su estima. Hoy el Señor está quitando tanta vergüenza. Está quitando los temores, los miedos, las inseguridades. Esas incapacidades. Él le dijo al pueblo de Israel: hoy les he quitado de encima la vergüenza de haber sido esclavos. Tal vez usted hasta el día de hoy ha cargado con una vergüenza que lo ha esclavizado. Pero hoy el Señor está diciendo que Él quita de encima la vergüenza, el oprobio, la esclavitud. Créalo y visualice cómo la sangre del Cordero está cayendo sobre su vida y lo está haciendo libre. Dele gracias al Señor. Diga: gracias, Señor. Levante una oración por sus hijos, por su familia. Levántela. Diga: Señor, yo oro por mi familia, por mis hijos. Oramos, Señor, para que ellos te conozcan, Señor. Que ellos conozcan al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Que ellos les sirvan de todo corazón y con ánimo dispuesto, Señor. Dígale: Señor, consagro mis hijos para ti, los pongo hoy en el altar. Ellos son de Cristo, ellos son de Cristo, no son del mundo. Se levantará una nueva generación lavada con la sangre de Cristo, entendidos del Evangelio, amantes de la palabra de Dios, Señor. Bendecimos a cada niño, a cada preadolescente, a cada joven, y declaramos: son de Cristo. Se llenará esta iglesia de esa nueva generación. Lo creemos, Señor.
lo creemos, vendrán nuevas generaciones. Diga, mis hijos estarán aquí, mis hijos adorarán a Dios, mis hijos le servirán, Señor. Hoy creo, Señor. Y oramos, dile, Señor, dale a nuestros hijos, a los jóvenes, a los niños de esta iglesia, dale, Señor, un corazón perfecto. Ore, ore, dígale, Señor, dale un corazón perfecto para que guarden tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, para que los cumplan, Señor. Bendícelos, Señor. Coloca tu espíritu en ellos y haz que te sirvan, Señor. Hoy te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús clamo por una fe radical. Pídele al Señor, dile, Dios, quiero tener una fe radical, genuina, y una obediencia radical, Señor. En todo momento, Señor, que seamos radicales, porque tú amas la fe y la obediencia. Diga, gracias, Señor. Gracias, Señor. Ponga su mano en el corazón y ayúdeme con esta oración. Dígale hoy, como nunca, dígale, Señor, gracias por ser mi redentor, por ser mi salvador. Diga, gracias, Jesús, por morir en la cruz por mí. Dígale, perdona mis pecados. Hoy te abro mi corazón, Señor. Te recibo como mi Señor y mi único Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Jesús. Diga, gracias, Jesús. Adore al Señor. Vamos a terminar con esta adoración. Adore al Señor. Sin haber yo conocido Santo. al Dios que me ama, Deleítate adorando al Señor. y no sé dónde estuviera. Recibe en esta mañana, recibe el amor del Padre. Recibe el amor de Dios. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Cristo te ama. Eres especial para Dios. Recibe hoy el amor de Dios. Recibe hoy el amor de Dios. Así con tus ojos cerrados, dile, olvida quién está a tu lado y dile con todo tu corazón. Dile, Señor Cristo, yo te amo. Adórale ahí donde tú estás. Que este momento, que este tiempo sea, como decía nuestra pastora, un día para recordar, un día conmemorativo. Que hoy puedas sentir al Señor ahí contigo. Dile hoy, Cristo, yo te amo. Dile, Cristo, te amo. Dile con todo tu corazón y con tus ojos cerrados, busca sentir hoy la presencia de Dios. Ahora búscalo ahí donde tú estás. Dile, no hay nadie como tú, Señor Jesús. Jesucristo, y te amamos. Dile, no sé dónde yo estuviera, Señor. Dile con todo tu corazón, Señor, si tú no me hubieras visto, Dios, si no te tuviera hoy, Señor, si no te hubiera conocido, sin haberte a ti conocido, Señor. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias. Dile, Señor Jesús, gracias. Con
una oración sencilla, dile ahí: Señor Jesús, gracias. Gracias por este tiempo, por este momento. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor Jesús. Gracias, Padre. Y vamos a levantar un aplauso al Señor todos juntos como iglesia. Amén, amén. Puedes tomar tu lugar, por favor. Dice Filipenses 2:13. Quiero leerte la versión 60, tú la has escuchado. Dice: porque Dios es el que en ustedes produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y dice la versión Palabra de Dios para Todos: Dios está obrando entre ustedes. Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da el poder para hacerlo. Creo que debemos entender que dice este versículo: solamente hay uno que puede obrar en nosotros y hacer que nuestras intenciones se conviertan en una acción, den un fruto. Él pone en nosotros el querer como ¿qué? Como el hacer por la voluntad ¿de quién? Del Señor. Por eso creo yo que el Señor Él es sabio, Él es puntual en la palabra que cada uno de nosotros necesitamos. Y damos muchas gracias a Dios por la vida de nuestros pastores, Martita, la pastora Martita, el pastor Fabián Vesga, Sofi. Bendecimos sus vidas, pastora. Muchas gracias por esta palabra. Y me gustaría que nosotros podamos hoy también, antes de ir a nuestros hogares, a nuestras casas, poder hoy ofrendar y diezmar. Si me pueden ir apoyando, repartiendo un sobre. Nosotros como iglesia, tú y yo como iglesia Tierra de Paz, les mandaba por ahí un mensajito el día de ayer. Tenemos la bendición de vivir un legado, no solamente de dar y de buscar formar un legado para nuestros hijos, para ti como iglesia, para tus hijos físicos, para tus hijos espirituales, sino que también nosotros. Yo le doy tantas gracias a Dios porque estamos siendo pastoreados y recibimos un legado de parte de nuestros pastores, Martita y Fabián, nuestros pastores Saúl y Gloria Salamanca en México, de nuestros pastores en Colombia, los pastores César y Emma Claudia Castellanos. Y ese legado es todo lo que tú puedes ver el día de hoy acá. Amén. Lo que tú ves que se está formando aquí en la iglesia, lo que se está haciendo en tu casa, no es la obra, decía la pastora, de nosotros. Si necesitas un sobre, levanta tu mano. No seas malito, regálame un sobre, Brandon. Sino que esto es algo que el Señor ha estado trabajando en esta iglesia, en Tierra de Paz, a través de MCI Querétaro. Y nosotros, es a lo que quería llegar. Como iglesia bendecimos semana a semana, buscamos honrar la vida de nuestros pastores, honrar MCI Querétaro, honrar de forma financiera también con los diezmos de la iglesia. Entonces yo quisiera que hoy tú pudieras en este sobre poner tus datos. Pon ahí por favor tus datos, pon ahí tu nombre para también poder estar orando por esa petición. Y que hoy podamos levantar, hoy podamos ofrendar, que hoy podamos dar con un corazón alegre, con un corazón gozoso, entendiendo que Dios es el que trae revelación, entendiendo que es Dios el que pone en nosotros el querer como el hacer. Dice esta versión: Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da el poder para poder hacerlo, para poder llevarlo a cabo. Entonces vamos a entregar este diezmo. Vamos a orar con tus ojos cerrados. Dile al Señor: Señor Jesús, hoy quiero, Señor,
ofrendar, Dios, en casa. Hoy quiero ofrendar, hoy quiero devolver este diezmo a ti. Dile al Señor esta mañana, esta tarde: Señor Jesús, hoy ponemos y presentamos delante de ti con un corazón gozoso, con un corazón también necesitado, Señor, de ti. Te damos gracias, bendecimos la vida de nuestros pastores, bendecimos MCI Querétaro, MCI Ciudad de México, bendecimos, Señor, MCI Bogotá y todas las iglesias, Señor, a nuestros pastores. Queremos hoy sembrar, Señor. Sabemos que todo lo que sembramos nosotros lo cosechamos, Señor. Padre, toma por favor nuestros corazones y ayúdanos, Dios, en este tiempo. Queremos dar con este corazón a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Me gustaría que puedan pasar, por favor. Y que podamos esta tarde terminar así. Si necesitas que pasen por ahí a tu lugar, levanta tu mano. Antes de salir a casa, de poder también darle gracias a Dios, recordarles que en la semana tenemos nuestras células. Decía la pastora, qué importante es que tú puedas acudir a una célula. Qué importante es hacer ministerio y pertenecer, poder decir: tengo una protección espiritual, tengo quien ore por mí, tengo quien me guíe, quien me aconseje, quien me diga que sí, que no. Estábamos por la mañana, hace un momento que llegamos con la pastora, le mostrábamos los salones. Ellos, como contaba la pastora, están comenzando la obra en Querétaro, en MCI Querétaro. Ellos comienzan rentando, están rentando un salón en un hotel. Y dice la pastora: la verdad es que nos da mucho gusto y me da mucho gozo poder ver cómo se están ensanchando, cómo están creciendo los salones, la escuela, cómo esto está tomando forma. Pero yo recuerdo que una vez estuvimos a punto de tomar la decisión de rentar, no hace mucho tiempo, otro lugar. Y yo le decía a Leslie: vamos a rentar en lo que crece la iglesia y podemos después invertir de una manera más como fuerte para construir. Y teníamos ya ahí nuestros planes rancheros. Ya había yo hablado con las personas donde queríamos rentar. Había no negociado aún, cerrado la negociación, no, sí había dado ahí números. Pero recuerdo que nuestros pastores nos dijeron: no, mejor no renten, ¿no? El Señor y nos dieron una palabra. Y más que yo sentirme como, ¿cómo se dice por ahí? Que me cepillaron, ¿cómo se dice? Que me rebotaron. Yo me sentí, ¿sabes cómo? Me sentí protegido, me sentí seguro. Y dije: Señor, amén. Lloré y le dije: Señor, háblame a través de mis pastores. Y tiempo atrás decidimos pues entonces continuar acá con la obra, con la escuela, con todo esto. Yo le doy tantas gracias a Dios por dar un ejemplo de lo que ellos representan para nosotros, esa guianza. Por eso creo que es importante que tú estés orando por ellos, por nosotros como tus pastores, por los pastores en la Ciudad de México, en Bogotá también. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Vamos a nuestros hogares. Espíritu de Dios, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por la vida de nuestra pastora. Ora ahí por la pastora Martita, por el pastor Fabián, por Sofi. Señor, bendecimos MCI Querétaro, bendecimos la vida de nuestros pastores. Te damos gracias, Señor, porque ellos nos guardan en sus oraciones y porque pertenecemos, Señor, porque somos parte, Dios, de sus oraciones. Yo te pido, Señor, que esta semana podamos con esta palabra ser desafiados, buscar, Señor, tener esta fe, Dios, conmemorativa, esta fe que marque. Yo bendigo a tu iglesia y te pido, Señor, que nos lleves y nos guardes, Señor. Llévanos con tu sangre poderosa, cúbrenos, llévanos con tu paz, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor.
Amén, amén. Bueno, pues quedamos despedidos, nos vemos en la semana. Yo te pido que estés bien atento, por favor, ahí al chat también de tu célula, ¿sale? Dios los bendiga ahí en casita, Dios los bendiga, los que nos miran en redes, Dios los bendiga.